El tema del día de hoy es el plan de sucesión en la empresa familiar y si no lo has creado, seguramente esta historia te va a resultar familiar. Sí, verso sin esfuerzo y vas a entender por qué. De cada 100 empresas familiares que abren, solamente 50 de ellas pasan a la segunda generación, 15 de ellas pasan a la tercera generación y solamente 5 llegan a la cuarta generación. Esto es de acuerdo a estadísticas de la consultora Unilco. Otras estadísticas nos dicen que solamente entre el 5 y el 15% llegan a la tercera generación. La pregunta aquí es ¿por qué sucede esto? Muchas veces el fundador toma decisiones basadas en el amor y con un fuerte sustento emocional, pensando en beneficiar a su familia, pero obviamente afectando a la empresa. Esta afectación a la empresa muchas veces pues tiene un impacto en el largo plazo o genera un daño permanente en la misma. ¿Qué te puedo decir respecto al tipo de decisiones que se toman? Pues no hay reglas claras, no hay un plan de sucesión, o la comunicación es ambigua con los hijos, o no hay un fuerte liderazgo, o los roles no están bien definidos, o los hijos empiezan a atribuir libertades y autoridad que no le corresponde, y todo esto, termina afectando de manera negativa a la empresa y en el largo plazo también va a afectar a la familia. Hoy te voy a platicar la historia de Don Arturo y sus hijos y pues toda la dinámica que vivió en su empresa familiar y realmente pues cuál es la actitud correcta que debes asumir como empresario y dueño de una empresa familiar que busca que su empresa no solo perdure en una generación, sino dure por muchas generaciones. Don Arturo nació a inicios de los años 40 del siglo pasado, es decir, actualmente tiene unos 78, 80 años. Él nació en una familia cuya situación económica era complicada, por lo tanto, sus papás le pidieron que trabajara desde niño para que pudiera pues traer dinero a la familia. Entonces, él a los 12 años empieza a trabajar como ayudante de almacén en una gran ferretería en su ciudad natal y a la vez estudiaba la secundaria y la prepa. Algo que te puedo compartir también es que pues se combinaba estudios y trabajo, pero en un momento dado esta dinámica se vuelve tan pesada que él decide dejar los estudios y enfocarse al 100% a trabajar. Él sentía un compromiso moral con sus padres de aportar a la economía familiar, pero también sus padres se lo exigieron, o sea, no tuvo alternativa. Entonces, por eso aprendió el valor del trabajo desde niño. Ya una vez que deja de estudiar, él dejó su preparatoria, la dejó trunca. Dice, quiero crecer en la empresa, quiero ganar más dinero y así seguir apoyando a mi familia, pero a la vez quiero dinero para mí y quiero comenzar a ahorrar. Entonces, esa fue la motivación por la cual dejó sus estudios y sí comienza a crecer en la ferretería, pero como puedes ver, su vida pues no es nada fácil. La situación económica en la familia está complicada. Él aprende a sacrificarse por su familia, a contribuir a la economía familiar y así poderles brindar a sus padres y a sus hermanos una mejor calidad de vida. Don Arturo sigue creciendo en la ferretería y a finales de los años 60 conoce a la que sería su esposa, que se llama María. Después de 2 años de noviazgo, decide casarse con ella. Un año después tienen a su primer hijo, que se llama Arturo. Entonces va a ser Don Arturo y Arturo o Arturo Jr. 4 años después tienen al segundo hijo, que se llama Gerardo. Y finalmente, 6 años después, tienen a la hija más pequeña, que se llama Michelle. Don Arturo en un momento dado se da cuenta que después de estar trabajando más de 20 años en la ferretería ya no tiene posibilidades de crecer y además tiene más bocas que alimentar. Entonces dice, pues es momento de salirme, es momento de dejar de ser empleado y voy a emprender mi propio negocio. ¿Y qué negocio crees que va a abrir? Pues una ferretería, porque es el negocio que conoce, es el negocio en el cual lleva trabajando desde los 12 años, sabe muy bien cómo funciona la operación, tiene buenas relaciones con los proveedores, se jala alguno que otro cliente cuando decide salirse y además se encuentra un buen local en el centro de la ciudad. Entonces el panorama luce muy positivo para él. A la par decide integrar a María en la empresa familiar porque es su esposa, porque es alguien que le tiene toda la confianza y porque dice, oye, el dinero va a caer en el mismo bolsillo. Entonces pues es fundamental integrar a la familia porque sé que son personas en las cuales puedo confiar. Además decide integrar a los hijos de
manera constante a trabajar en la empresa. Obviamente los hijos están estudiando, no trabajaron desde tan jóvenes como él, pero sí deciden los veranos llevarlos a trabajar en la empresa para que entiendan la operación del negocio familiar y para infundirles, de la misma forma que él lo aprendió, el valor del trabajo. A don Arturo le comienza a ir bien en la ferretería, por lo tanto se compra una casa mejor en comparación con la que tenían sus padres. Además, recuerda que él no tuvo estudios universitarios, entonces una motivación bien importante para él es que sus hijos estudien en las mejores universidades, que terminen su carrera, que vayan a vivir al extranjero, si pueden que cursen semestres allá, pero también secretamente desea capitalizar todo este conocimiento y esta experiencia adquirida en las mejores universidades. Quiere que ese conocimiento se capitalice internamente en la empresa familiar. También la empresa va creciendo, don Arturo va necesitando más manos y le dice a Arturo Jr., vente a trabajar conmigo. Arturo Jr. decide integrarse a la empresa familiar. Él está cursando los últimos semestres de la carrera. Los primeros problemas se empiezan a presentar porque Arturo Jr. obviamente le da prioridad a sus estudios, entonces comienza a llegar tarde a la empresa familiar. Cuando hay exámenes y proyectos simplemente no va, y eso sí, él cobra puntualmente su sueldo como empleado en la ferretería. Ya cercano a Arturo Jr. a graduarse, quiere hacer cambios en la empresa, comienza a hacer sugerencias, quiere tomar decisiones importantes y don Arturo lo frena, le dice, así no se hacen las cosas aquí, yo tengo toda la experiencia, yo te voy a ir guiando y yo sé qué aplica y qué no aplica en mi negocio. Algo importante a comentar es que normalmente uno de los hijos siempre se cuadra y va a llevar a los otros hijos que se cuadren, en este caso Arturo Jr. Eso no quiere decir que no se frustre, porque en esta dinámica pues ambos se sienten frustrados, dado que dicen mi papá no me entiende y a la vez el papá dice, mi hijo no tiene la experiencia, entonces las cosas no fluyen como ambos esperarían. Por un lado, Arturo Jr. quiere innovar, quiere implementar estrategias nuevas y don Arturo le dice, no, aquí no se hacen las cosas así. Arturo Jr. quiere llegar a correr gente, a despedirlos y don Arturo le dice, no los voy a correr, es gente que ha estado conmigo toda la vida, estaban aquí desde que eras niño. Y finalmente la frase de don Arturo es, tú no me vas a decir cómo llevar mi empresa después de tantos años. Hay un choque generacional fuerte, hay mala comunicación, hay falta de posicionamiento de don Arturo como líder en la empresa. Los problemas siguen creciendo porque como don Arturo no quiere que los hijos pasen por las mismas penurias que él pasó, decide pagarle la boda a Arturo Jr. cuando decide casarse y además le compra su primera casa. Los problemas no terminan ahí. Los problemas siguen creciendo cuando Gerardo, el segundo hijo, decide integrarse a la empresa familiar. Arturo Jr., dado que lleva más tiempo, siente que tiene más derechos respecto a la empresa. Y Gerardo, el segundo hijo, le dice a don Arturo, oye, ¿por qué a él le compraste casa y a mí no? Entonces don Arturo, para compensar a Gerardo, le compra también su casa. El tema es que si la empresa va bien, seguramente la casa de Gerardo va a ser mejor que la casa de Arturo Jr. Entonces eso ya empieza a generar tensiones familiares y cuando Arturo Jr. va a comer con su esposa, pues ¿cuál creen que es el tema de conversación? Pues la empresa familiar y las tensiones que existen con la familia. Entonces la esposa de Arturo Jr. comienza a ver con malos ojos a la familia y a la empresa. Comienza a haber tensiones familiares entre las familias de la segunda generación. Dada estas envidias y esta dinámica familiar que se comienza a dañar, comienza a haber reclamos de los hijos hacia don Arturo. Don Arturo, por otro lado, cuando está comiendo con María, su esposa, con la cual habla sin tapujos, se queja de lo malagradecidos que son sus hijos y de lo injustos que están haciendo con él después de todo lo que ha hecho por ellos. Por otro lado, pues ya vieron que a Gerardo le compraron una mejor casa, entonces ¿qué hace don Arturo? Pues busca compensar a Arturo Jr. regalándole un viaje o un muy buen carro y Gerardo le dice, ¿por qué a él sí le estás haciendo esos regalos y a mí no me estás dando nada?
Michelle, la hija más pequeña, viendo esta dinámica familiar, dice: no, yo ni de loca me integro al negocio de la familia. Pero eso sí, goza los beneficios que también gozaron sus hermanos, porque su papá también le compensa regalándole su casa y un auto. Como el tema de conversación en las comidas familiares en los domingos es la empresa, ella comienza a dar su opinión. Y sus hermanos obviamente se molestan porque dicen: ¿por qué está opinando ella sobre un negocio en el cual no está involucrada? Como has visto, don Arturo busca ser justo en la relación con sus hijos y que haya un equilibrio. Aquí te comento algo: nunca va a haber un equilibrio perfecto. Siempre alguno de los hijos va a sentir que el papá le está dando más al otro. Don Arturo, como fundador, pues ya está cansado, cada vez está más viejo. En algunas ocasiones podemos hablar de que el fundador está enfermo y muy desgastado, pero a la vez él mismo generó esa dinámica entre la familia y la empresa. Los hijos comienzan a hablar de heredar en vida y el dinero, y no el amor o la armonía familiar, se convierte en el tema central de las conversaciones, en las discusiones de los hijos con el papá, y no solo llega el problema ahí, sino que se convierte en un tema desgastante de peleas y discusiones entre las familias extendidas. La mano firme por parte del fundador y el lograr una empresa familiar bien cimentada será un patrimonio no solo para su familia directa, sino para muchas generaciones. Una casa, pues no es un verdadero patrimonio porque hay que venderla para tener ese dinero. En cambio, una empresa bien sólida puede generar un ingreso constante para la familia y las generaciones que vengan. Solo hay que tomar en cuenta un factor bien importante. Esta empresa llevó a que la familia tuviera un nivel de calidad de vida. Entonces la empresa puede sostener perfectamente una familia, pero ¿qué hay cuando son ya 3 familias adicionales de las familias de la segunda generación? Pues la empresa debe crecer 4 veces más para garantizar el nivel de vida de todas las familias involucradas. Entonces, si la empresa no está en la posibilidad de aportar ese nivel de ingreso a todas las familias, pues algún familiar tiene que buscar nuevos proyectos o tiene que emplearse para generar ese ingreso y no sangrar la empresa familiar nuclear. Ahora, ¿por qué metemos a la familia en la empresa? Pues el factor fundamental es por la confianza. Creemos que la familia, los hijos, en este caso que te comenté de don Arturo, se van a comprometer más porque es su patrimonio, es el legado que el papá le está dejando a los hijos. Sin embargo, como no les ha costado, no entienden cómo funciona la empresa y no hay reglas claras ni ese posicionamiento como líder del fundador, los hijos todos se sienten jefes, todos opinan, todos se quejan y todos reclaman, y el fundador se vuelve este escudo que está aguantando los embates de sus hijos que le están reclamando todo el tiempo. Muchas veces el fundador, por apoyar a la familia extendida, decide contratar a esos familiares que han corrido de todos lados, que nadie más quiere contratar, y al traer estos malos elementos a la empresa, pues obviamente se empieza a dañar la dinámica que tenía. Una empresa próspera es altamente factible que sí, que muera. La empresa truena. Lo peor es que el fundador sigue vivo, pero sin salud. Y muchas veces, y suena muy duro lo que voy a decir, los hijos lo único que desean es que el papá muera para que se puedan subdividir la empresa, literal, como aves de rapiña. Obviamente, ante esta circunstancia, la más angustiada es la mamá, cuyo esposo está enfermo o muchas veces falleció, la familia está dividida y ya no tiene un patrimonio, es más, ya no tiene un sustento garantizado porque sus hijos ya subdividieron una empresa que en su momento había sido muy próspera gracias al compromiso y esfuerzo del fundador. Es fundamental sensibilizar a los hijos, a los padres y a los abuelos. Si eres hijo, yo te diría que valores la gran oportunidad que te está dando tu papá de tener un trabajo bien remunerado sin pasar por todo el desgaste de un proceso de reclutamiento y selección que implicaría si tú buscaras trabajar para alguien más. La empresa es de tu padre. Si no te gusta cómo la está llevando, dale las gracias, salte y funda tu propio negocio donde apliques los conocimientos que adquiriste en la universidad, o busca trabajar para alguien más para que te des cuenta de lo retador que es trabajar bajo horarios, con un jefe que te esté dando órdenes,
trabajar bajo políticas y procedimientos y así valores el paraíso que es trabajar en la empresa de tu padre. Gánate el derecho de demostrar que tus ideas tienen una valía, comprométete, da el 200%, o sea, da más de lo que dio tu padre para mostrarle que realmente estás motivado a contribuir a que la empresa que alguna vez fundó tu papá llegue al siguiente nivel y se mantenga creciendo. Sé responsable y valora el hecho de integrarte a un tren en movimiento. Y si no te gusta cómo lleva las cosas tu papá, te has puesto a pensar todos los retos que implica emprender un negocio de cero, el que muchas veces no tengas para pagar la nómina, el que trabajes 15 o más horas y sacrifiques ese tiempo en lugar de estar con tu familia, o que seas ese centro de las quejas, que eres el causante de todos los problemas y tus empleados, tus clientes o proveedores digan que la causa de todos los males es el dueño de ese negocio. Como consejo para los hijos, toma en cuenta que tu papá es de otra generación, que la empresa es de él y que lo más importante para ti como hijo es agradecerle a tu papá y agradecerle a la empresa y respetar ese legado. Si verdaderamente quieres ser ese sucesor, cuádrate, alíñate, agradécele a tu papá y honra sus logros, su sacrificio y todo el trabajo que ha hecho para llevar ese negocio hasta ese lugar. Gánate ese derecho de ser el sucesor ideal y mostrarle a tu padre que verdaderamente mereces que él te pase la estafeta. No quieras comprar el cariño de tus hijos o compensar el tiempo que no pasaste con ellos al estar trabajando en el negocio familiar. ¿Verdaderamente piensas que al integrarlos ya grandes van a disfrutar de la misma forma como cuando eran niños? Yo te puedo decir que en muchas ocasiones los hijos ni siquiera son los sucesores ideales. Puedo contar con los dedos de esta mano los casos que conozco que los hijos o los nietos han llevado la empresa al siguiente nivel. Entonces, algo fundamental es que consideres el tiempo de verdaderamente establecer este plan de sucesión. Papá, creo que el mejor apoyo que le puedes dar a tus hijos es enseñarles a ser personas de bien, a que tengan valores, a que sean autosuficientes, es decir, que aprendan a generar dinero por sí mismos. ¿Tú crees que si les regalas un sueldo o les regalas bienes que no les costaron, van a aprender a valorarlos? Ahora, si vas a invitar a tus hijos o a algún familiar a la empresa, es porque estás convencido que van a alinearse a una descripción de puesto, a un reglamento, a políticas y que van a sumar fortalezas en áreas en las que tú eres débil. Si no, ¿cuál es el objetivo de que se integren? Y ojo, su nivel de compromiso debe de ser del 200%, es decir, aún mayor que el que tú tuviste cuando arrancaste la empresa. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen el conocimiento y su motivación siempre debe ser de venir a aportar. Me encantan las matemáticas y esto aplica perfectamente en las empresas familiares. ¿Tu familia viene a multiplicar y a sumar o viene a dividir y a restar? Analiza eso. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos o ese familiar no vienen a sumar a la empresa? Pues que el pastel tiene un tamaño. Y el tema es que las rebanadas cada vez se vuelven más pequeñas, entonces ya no alcanzan para sustentar a la familia nuclear y a las familias extendidas de los hijos. Ahora hay un peor escenario, muchas veces ese pastel se empieza a hacer más pequeño. Si lo quieres repartir entre más familias, simplemente las matemáticas no dan. Ahora, ¿por qué la empresa no creció 4 veces más? Es más, ¿por qué ni siquiera creció al doble? Pues ya hemos platicado de muchas razones. Puede ser desconocimiento del papá, puede ser porque no se dejó apoyar, por falta de posicionamiento como líder, falta de reglas claras para los hijos como empleados y por dejarse llevar por el amor, por el feeling y por las emociones en lugar de la lógica y la razón. Casos extremos que he visto, muchas veces deciden sacar al papá de la operación, digamos cuando ya tiene 79 o 80 años. ¿Y qué sucede? Pues que se muere porque ya no tiene una motivación, ya no tiene una rutina a la cual honrar todos los días. Tú como hijo debes de cuadrarte con tu papá por 2 razones. Él es el dueño del negocio y él es tu papá. Si consideras que por el hecho de tener más preparación académica en comparación con la que él tuvo, lo puedes juzgar, criticar y hablar a sus espaldas,
pues deja la beca que tienes en la empresa, salte, emprende por tu cuenta o busca trabajo. Y sí, duele decirlo, pero muchas veces los hijos están becados y son los que más juzgan y se quejan. Como conclusión, te puedo decir que el plan de sucesión debe de ser un proceso natural y no un proceso llevado por decisiones emocionales o basadas en descontentos económicos. Como papá, estoy seguro que estás motivado a que tu empresa perdure por muchos años. Entonces, ¿cuál es el momento correcto para trabajar el plan de sucesión? El día de hoy. Hoy es el momento correcto porque entre más personas de la familia estén involucradas en la operación y toma de decisiones, más complejo se va a volver el proceso. Ahora, es recomendable que te apoyes con un profesional que no tenga una conexión emocional con la familia y por lo tanto tenga una visión neutral respecto a la situación para que los vaya guiando en el proceso y se logren acuerdos morales más que acuerdos legales que velen por la justicia, por hablar con la verdad, manejando una comunicación muy abierta y muy honesta, y también que se enfoquen en trabajar hoy en la versión ideal que quieren de su empresa, en lograr ese futuro con una mejor calidad de vida y perdonar situaciones personales o familiares del pasado. Es decir, dejemos el pasado atrás y enfoquémonos hacia el futuro de la empresa. Un punto fundamental es que si hay una visión y sueño compartido de la familia a futuro, será mucho más simple que la familia se alinee y se comprometa para llevar a la empresa al siguiente nivel. ¿Cómo lograr un plan de sucesión efectivo? Pues te voy a dejar con las ganas de regresar a este canal y a este podcast porque en 2 semanas te voy a compartir el cómo lograr un plan de sucesión en 7 pasos y puedas transferir tu legado. Por lo tanto, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en este podcast que se llama Tu Coach Rodrigo, que está en Spotify y en las mejores plataformas de streaming. Y si consideras que este contenido te fue de valor, compártelo con algún dueño de empresa familiar que consideres que le pueda servir.